Catequesis 7, Francisco y los pobres. Objetivo. Reflexionar sobre las raíces evangélicas de la opción por los pobres, que nos propone en Papa Francisco, para amarlos como Jesús. Contemplar. Invocamos al Espíritu Santo. Una realidad compleja. Reflexionar sobre las raíces evangélicas de la opción por los. En nuestra patria, hay millones de pobres y aumentan cada día más. Los mismos datos oficiales así lo confirman. O hay muchas personas que no tienen casa, trabajo, alimento, salud, seguridad social, escuela, ni oportunidad de salir de su situación. O muchos mexicanos han emigrado hacia el norte, con demasiados peligros y sufrimientos, para mejorar algo la realidad de su familia. O hay ancianos y enfermos que no reciben la atención que necesitan. O sigue habiendo discriminación hacia los indígenas, los migrantes, los encarcelados, los que piden limosna en las calles. Nos preguntamos: ¿qué rostros concretos de pobres conozco? ¿Cómo viven? ¿Qué necesitan? Discernir. La opción por los pobres. La pobreza, centro del mensaje evangélico. Hay creyentes que no quieren oír hablar de la opción por los pobres. Afirman que eso es meterse en política y que en la Iglesia solo se debe hablar de las cosas espirituales. Sin embargo, el Papa Francisco, desde el principio de su servicio dijo: «Ah, cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres». 13 de marzo de 2013. También a los jóvenes les recordó lo siguiente: para vivir las bienaventuranzas, necesitamos la conversión en relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza, el desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el futuro, que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. El Señor quiere una Iglesia pobre que evangelice a los pobres. La pobreza evangélica es una condición fundamental para que el reino de Dios se difunda. 21 de enero de 2014. El Papa ha aclarado que no es un comunista. Lo que sucede es que la pobreza se encuentra en el centro del mensaje evangélico. Amar con el corazón a los pobres. Es sobre todo en su exhortación La alegría del Evangelio, donde el Papa nos invita a amar con el corazón a los pobres, siguiendo el camino de Jesús. O de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. 186. O cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. 187. O el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. 197. O para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. 198. O sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio corre el riesgo de ser incomprendido. 199. O la Iglesia, sin ocuparse de que los pobres vivan con dignidad, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos, terminará sumida en la mundanidad espiritual disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. 207. Una Iglesia pobre y para los pobres. Proponer. Dejarnos evangelizar por los pobres. Encontrar a Cristo en los pobres. El mismo Papa Francisco nos dice: es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Eg. 198. Tocar la carne de Cristo en los pobres. También nos invita a no llenarnos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acercarnos a ellos, mirándolos a los ojos, escuchándolos. Los pobres, insiste el Papa,
son para nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre. Reflexionamos. ¿Cómo nos dejamos evangelizar por los pobres? ¿Cómo podemos prestarles nuestra voz, ser sus amigos, escucharlos, escuchar la voz de Dios que nos habla a través de ellos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante los pobres? ¿Qué puedo hacer ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer juntos? Dejarnos evangelizar por los pobres. Una iglesia. Celebrar. Rezamos juntos la siguiente oración. Amar a los pobres como tú. Señor Jesús, te alabamos. ¿Por qué has querido hacerte pobre? Vivir pobre, morir pobre. E identificarte con los pobres. Te pedimos perdón. Porque muchas veces no te hemos reconocido en los pobres. Los hemos despreciado. Y nada hemos hecho por ellos. Danos tu Espíritu Santo. Para que tengamos un corazón como el tuyo. Y amemos a los pobres como tú los amas. Que tu madre y nuestra madre, la Virgen María de Guadalupe, que amó a los pobres, nos ayude a amarlos y servirlos.